Un niño migrante guatemalteco de 8 años, detenido por las autoridades de Estados Unidos tras cruzar la frontera desde México, murió la madrugada de ayer, así lo informó la Oficina de Migración y Protección Fronteriza. El menor se encontraba bajo la custodia de esta dependencia cuando la tarde de lunes comenzó a mostrar signos de enfermedad, por lo que fue trasladado a un centro médico en Nuevo México, donde se le diagnosticó inicialmente un resfriado común, pero cuando se evaluó darlo de alta, el personal notó que el niño tenía fiebre. Finalmente salió del hospital. Sin embargo, en la noche comenzó a vomitar y fue trasladado nuevamente al nosocomio, donde murió en las primeras horas del 25 de diciembre. Los funcionarios indicaron que la causa aún se desconoce. Este fallecimiento se produce luego de que una niña también guatemalteca de 7 años muriera el 14 de diciembre después de ser detenida por agentes de la patrulla fronteriza. También en Estados Unidos iniciará en enero próximo la construcción de un tramo de 256 kilómetros de muro en la frontera entre Texas y México. Esto después de que el presidente Donald Trump dio a conocer que asignó contratos a varias compañías para llevar a cabo estos trabajos. El propio Trump hizo el anuncio ayer, insistiendo además que el cierre de gobierno continuará hasta que los demócratas le autoricen el dinero que ha solicitado para financiar la obra. El mandatario dijo que también en enero viajará a Texas para inaugurar los trabajos de la nueva sección del muro que anticipó podría ser la más larga de todas. Dijo además sentirse muy entusiasmado y en tono desafiante aseguró que mientras pelea por fondos, él está construyendo.